Hola querida comunidad, amantes de los maestros animales. El día de hoy no les hablaré de lo que normalmente comparto en otros videos. Este es un video algo diferente, que estoy seguro que no les resuena a todos y que seguramente al escuchar sobre todo esto te incomodará. Es sobre una experiencia que tuve. Me impactó demasiado, pero vale la pena compartir esta información para que juntos hagamos conciencia. Vamos con la intro. Con el lenguaje sin palabras, logré recordar que se puede llevar la conciencia a cualquier lugar, y la explicación es muy fácil. Con el poder del corazón y su lenguaje sin palabras, no tienen un límite ni de tiempo ni de espacio. Esto es algo que nuestros ancestros, antepasados, nuestras vidas como sanadores, chamanes, curanderos, hacían con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras. Y no nada más se puede hacer eso, sino muchas cosas más. Por ejemplo, se puede ver a través de los ojos de un águila mientras ésta se encuentra volando desde las alturas y uno mismo experimentar en primera persona lo que el maestro águila puede ver. Con el poder del corazón se puede enviar energía de sanación a un animalito, persona, alguna flor, algún árbol o algún lugar del planeta. Se puede llevar la conciencia a otros lugares a través de los tiempos y obtener información de lo que sucedió, sucede o sucederá. En este caso yo llevé mi conciencia a mataderos, que son los lugares donde mantienen esclavizados y explotan a los animales, donde extraen productos y derivados de todos ellos. Los mantienen sobreviviendo con mucho sufrimiento, mueren de una manera muy cruel y que están inmersos totalmente en el especismo. Si te interesa saber más sobre el especismo, en la tarjeta de acá arriba te dejo un video donde puedes checar mayor información. Esta fue una experiencia nueva para mí y de cierto modo algo difícil, pero sin duda lo volvería a hacer otra vez. Desde que tengo conciencia sobre lo que realmente son los animales, sé que ciertas especies son discriminadas y de cierto modo eso me hizo ser consciente y empecé a conocer el veganismo, con el cual hoy me siento muy contento y con mucho amor decidí tomar ese camino por el bienestar de todo el reino animal. Al llevar la conciencia a este tipo de lugares, pude comunicarme con animalitos que están a punto de ser asesinados, como lo son pollos, gallinas, cerdos, vacas, ovejas, y parte de mi labor como conciencia animal, comunicación entre especies, fue comunicarme con todos ellos. Sé que ellos estando en ese lugar están a nada de ser asesinados. Les pregunté de qué manera podía ayudarlos. Los animales me decían que una manera de poder ayudarlos estando en ese lugar era mandándoles energía de amor, lo cual hice con mucho cariño para todos los animales que estaban dentro de esos mataderos. Fue una experiencia demasiado triste porque ellos me mostraron con mucho detalle lo que pasa dentro de aquellos lugares, cómo sufren, cómo los tienen sin comer, cómo los tienen amontonados en estados físicos devastadores, llenos de muchas enfermedades, porque no les dan la debida atención. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Eso me hizo sentir muy triste, pues parte de esta labor que fui a hacer al visitarlos y poder comprenderlos fue unir mi conciencia con la de varios animales y pude sentir en primera persona todo el miedo que sienten, la sed, el hambre que tienen por la falta de una buena alimentación.
el cansancio que tienen por estar en lugares prácticamente apilados, como si fueran objetos que no sienten, y sobre todo lo mal que se sienten al ser discriminados, el no tener amor, cariño ni compañía como lo que son los perros o gatos o los animalitos que nos han hecho creer que solo ellos son animales de compañía. Todo esto viene derivado del especismo, que es toda la programación a nivel colectivo que hay como sociedad, que nos han implantado y se convirtió en nuestros sistemas de creencias, lo cual evita que no nos cuestionemos sobre los cadáveres que usan o utilizan para alimentar a nuestro cuerpo. Al saber todo esto, les proyecté todo mi amor, estuve acariciándolos, platicando con ellos, porque casi nadie lo hace. Es algo que nadie nos enseña. Desde que nacen están destinados a sufrir, a morir, y llega a la mesa de muchas personas. Ellos también merecen ser felices, merecen tener libertad, que les brinden mucho amor, mucho cariño, como lo hacemos con los animales de compañía. Algo muy importante que me lleve de toda esta experiencia al llevar mi conciencia hacia ellos es que podemos hacer un cambio para que esto deje de suceder, al dejar de consumir todo lo proveniente de animales y elevar nuestro nivel de conciencia con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Gracias a este lenguaje ahora soy consciente y experimenté con mi propia conciencia de cómo llegan los productos y alimentos derivados de animales hasta nuestras casas. Embutidos, pollo, sardina, leche, huevos y demás que son derivados de nuestros grandes y amados maestros animales. Los animales me compartían que con este lenguaje es posible ser más conscientes sobre todos ellos. Ellos saben que el cambio está en nosotros mismos y para que todo esto deje de suceder es un trabajo interno muy duro que puede llevar un buen tiempo, pero todo esto es posible. Lo que ellos necesitan de nosotros es elevar nuestra conciencia hacia ellos en amor incondicional, algo con lo que difícilmente recordamos día a día. No comas cadáveres de animales por la misma razón que no te comerías a tu animal de compañía. Si te ha gustado esta información, dale like, suscríbete, activa las notificaciones y si quisieras saber algún tema sobre la espiritualidad de los maestros animales, déjamelo en los comentarios. Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo estos videos.